Para pasar esa primera noche que pensamos que iba a ser la única. Fueron 72 más o 71 más. ¿Tú creías que lo iban a lograr? ¿Sentías esperanza? Teníamos. Cuando llega su rescate, empezó a emanar una felicidad intensa de mi ser. ¿cómo se siente esa felicidad? Todo lo positivo y placentero que puedes imaginarte todo junto. Bienvenidos a Crezcamos como los Grandes, un espacio donde nos juntamos los jóvenes a escuchar las experiencias y los consejos de los más grandes para seguir sus pasos y crecer como ellos lo hicieron. Yo soy Tomás Karam y espero que a través de las entrevistas que haga puedas aprender cosas para aplicar en tu día a día. Ahora sí, comenzamos. Tenía 25 años de edad cuando tomó un avión desde Montevideo con la idea inicial de llegar a Santiago de Chile. Pero eso no sucedió. El avión sufrió un colapso en las cordilleras de los Andes, donde estuvieron 75 días, con frío, hambre y muchas adversidades más. En el avión viajaban 45 personas, entre ellos integrantes de un equipo de rugby, amigos, familiares y miembros de la tripulación. De esos 45, desafortunadamente, solo sobrevivieron 16. Y hoy está con nosotros uno de ellos. Arquitecto y pintor uruguayo reconocido, padre de 5 hijos y escritor del libro Desde el Silencio. Eduardo Strauch, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Qué gusto tenerte aquí. Gusto para mí. En este podcast. Estaré en México una vez más. Siempre me siento muy feliz en México. Oye, cuéntame un poquito. Mucha gente, supongo que cuando te entrevistan, hablan mucho sobre lo que es el accidente de los Andes, pero me gustaría empezar un poco sin contar eso. Que me cuentes sobre ti. ¿Quién es Eduardo? Eduardo es un chico uruguayo que nació era un chico uruguayo, ya no es tan chico, que nació en 1947 en Montevideo, y como es clásico en Uruguay, un país chiquito de 3,5 millones de habitantes, viví toda la vida en Montevideo. Tuve una familia muy agradable, muy grande por parte de mi madre. Mi abuelo materno fomentó mucho la familia y la unión familiar, así que tuvimos tengo recuerdos muy lindos de mi juventud, las vacaciones de 50 primos juntos, con 30 caballos ensillados, y en la playa también, casas enfrente unos de los otros. O sea que tengo recuerdos muy lindos de toda mi infancia y adolescencia. Y una vida tranquila y agradable desde el punto de vista familiar. Como te decía, el Uruguay es un país chico, también muy, muy pacífico y tranquilo, al cual llamaban la Suiza de América hasta los años 50 y poco. Eso te muestra un poco lo que era el Uruguay, ¿no? En el año 55, nuestros padres, un grupo de padres, que eran 10 familias, habían oído hablar de los Christian Brothers of Ireland, unos hermanos irlandeses que se habían instalado en la Argentina en un colegio para varones, católico, y que fomentaban el rugby como parte de la formación. Y entonces, lograron llevar la congregación a que fundaran un colegio en Uruguay. Y en 1955 ingresamos al colegio, yo en segundo grado. Éramos tres clases nomás al principio. Y ahí pasé todo el ciclo escolar, de primaria, secundaria, hasta cuarto de liceo. Y siempre con el rugby como parte formativa, ¿no? Que eso creo que fue muy importante en mi vida y en eventos importantes que he vivido. Me gustó siempre mucho viajar, siempre me encantaron los aviones, me siguen gustando. Así que algo inusual en esa época, en el año 69, a 1969, nos fuimos a Europa con 2 amigos, estuvimos 6 meses en Europa, algo que me marcó mucho en mi vida y también, por supuesto, me formó y aprendí mucho. Hasta el día de hoy siempre me acuerdo de cosas que aprendí en aquel viaje con 21 años, que eran otras épocas, porque estábamos absolutamente desconectados de nuestras familias. Para ustedes, chicos, de hoy en día es inimaginable. Nosotros pasamos 3 semanas o 4 sin tener la más mínima noción ni noticia de casa. Íbamos a la oficina de correos de la ciudad que fuera en Europa a ver si había llegado una carta de nuestros padres de casa. Era una emoción abrir ese sobre, el papel, y así era la conexión que teníamos. O si no, una vez cada tanto, porque era muy caro, ir a una telefónica y hablar por teléfono 5 minutos, porque era carísimo, esperar 2 horas para que te conectaran. O sea que eran viajes muy, muy diferentes y muy
muy lejos de la familia y de todas las comodidades, ¿no? Ahora, mencionas que tú siempre has sido un apasionado y actualmente te encantan los aviones. Ujú. ¿Cómo después de esa tragedia, ¿no? Que viviste del accidente que hubo, ¿no te quedaste con un miedo, un cierto miedo a los aviones? Es asombroso, pero es así. No, pero justamente como me gusta tanto viajar, siempre me gustó, como te decía, que en esa época no era nada usual y yo me mandé ese viaje a Europa 6 meses y sabía que no iba a dejar de viajar y ya, bueno, después en el 72 ya se viajaba en avión, obviamente, y entonces me propuse rápidamente perder el temor a los aviones y fue lo que hice. A los 2 meses de salir de los Andes y tuve un par de vuelos cortos, ya expresamente cortos por O si sea, acaso. a los 2 meses 2 meses, después ya estabas tomando tu primer vuelo, exactamente, es en ¿no? marzo del 73. Hay un gran mensaje, ¿no? De cómo, aunque pueden pasar las peores situaciones, siempre pues hay que retomar y hacer eso, que aunque nos dé miedo, vencer el miedo haciéndolo, ¿no? Igual Absolutamente, me hablabas del rugby. Tú viajaste cuando fue el accidente con el equipo de rugby que tú habías fundado. exacto, sí. Tú habías elegido a los integrantes del equipo, No, no, nosotros fundamos el equipo de exalumnos, ¿ok? o sea, cuando salimos en el año 64, con un grupo de exalumnos, entre ellos Marcelo Pérez Castillo, que era mi íntimo amigo desde que nacimos, y en el 72 seguía siendo el capitán del equipo. Yo ya en ese momento no jugaba porque estaba estudiando arquitectura, no tenía tiempo de ir a las prácticas. O sea, ya cuando fui a Chile ya no estaba jugando en ese momento, ¿no? Al rugby. Escuché una entrevista que te hicieron y mencionabas que tú no considerabas lo que había pasado en los Andes ni como una tragedia ni como un milagro, sino que lo considerabas como una odisea, que es un viaje largo en el que abundan las aventuras adversas y favorables al viajero. Me gustaría que nos dieras cuáles son esas aventuras favorables que tuviste en, pues ahora sí que en esto que pasaste y lo adverso. ¿Qué es lo que más recuerdas? Aunque hayan pasado 50 años, ¿qué es lo primero que se te viene a la Sí, mente? no, rápidamente te digo por qué no me gusta hablar de tragedia, que fue una tragedia y un drama, y sufrimos mucho todos, muchos allá y los que estaban acá, ¿no? Y tampoco un milagro. Nos molestó mucho a casi todos cuando hablaban de un milagro, porque eso no fue el milagro es el ser humano que logramos hacer eso, ¿no? No fue un milagro de alguien externo o de nadie externo, fuimos nosotros que la luchamos y salimos. Y me gusta llamarlo Odisea, ¿sí? Porque fue un viaje lleno de lucha, de sufrimiento, de descubrimiento del potencial que tenemos los seres humanos, que no tenía la menor idea, el tremendo potencial que tenemos hasta que tuve que vivir esa experiencia. Y por otro lado, tuve, por supuesto, que en pocos momentos y en muy cortos, pero momentos de, de plenitud y de felicidad intensa. Bueno, el mayor momento de felicidad fue cuando escuchamos que nos iban a rescatar, ¿no? Que habían llegado a la civilización Parrado y Canesa, pero además tuve 3 o 4 momentos dentro de esos 72 días que me desconectaba del lugar y mi mente se expandía por el universo y sentía una tremenda plenitud, satisfacción. O sea que viví los momentos más intensos de mi vida en los dos extremos, ¿no? De sufrimiento y de plenitud y de placer y de paz. Ahora, tú te diste cuenta que los humanos teníamos muchísimo potencial, pues por lo que viviste, ¿no? Que te diste cuenta de cómo ante esas circunstancias se puede salir adelante. ¿Cómo pueden las personas que no han vivido ese tipo de cosas que los fuerza a sacar ese potencial, cómo ellos pueden conscientemente sacar ese potencial? Claro, es mucho más difícil, ¿no? Nosotros tuvimos que sacarlo para sobrevivir y se fue saliendo sin proponernos, no. Y es lo que me motiva a hacer eso que estoy haciendo ahora, ¿no? De ir por el mundo dando conferencias y charlas y tratando de transmitir lo que somos los seres humanos. Sí, es difícil decirle a los jóvenes cómo lo pueden hacer. Yo creo para empezar, los jóvenes ustedes tienen que tomar conciencia del poder que tenemos, del potencial que tenemos. Eso es así, es indiscutible. Y después la otra etapa es cómo utilizarlo. Y bueno, yo creo que es una cuestión también de ejercicio, ¿no? Una vez que uno está convencido de algo, te trazas un objetivo y sabes que tenés herramientas que no están subutilizadas y que las puedes utilizar, las tenés que utilizar. Y bueno, yo creo que es un poco eso, ¿no? Estar convencido que sí tenemos ese potencial o que tienen ese potencial
y ejercitarse hasta que las cosas vayan saliendo las herramientas cada vez con más fluidez para tener, para vivir cualquier momento difícil en la vida, ¿no? Sí. Una de las cosas que tenemos los humanos es que tenemos pensamientos muchísimos al día, No ¿no? creo. Tú estuviste 72 días en los Andes, que ya sé, no lo vas a recordar con exactitud, fue hace más de 50 años, pero ¿qué recuerdas que pensabas y si cuidabas lo que pensabas? Porque sabemos que es muy importante, ¿no? Tener cuidado en lo que le mandamos a nuestra mente, porque eso pues va a tomar algo importante en las acciones que hagamos. Pero Absolutamente, sí. ¿cuidabas lo que pensabas cuando estabas ahí? A los primeros días, por supuesto, veníamos de nuestra vida normal de esta sociedad y no nos damos cuenta que había que cuidarlo, el pensamiento, lo que pensabas. Pero rápidamente sí, fuimos tomando conciencia de eso. Por ejemplo, hablamos los primeros días con desesperación de comidas y de recetas, ir a comer a tal lado, tal otro. Nos hacía tremendo daño. Empezaba el jugo gástrico a segregarse y no teníamos nada para comer. O sea que eso rápidamente cortamos el tema de la alimentación. Lo mismo, como es lógico y obvio, hablamos de nuestra familia, qué estaban haciendo, papá y mamá, mis hermanos. Y también nos dimos cuenta que nos bajoneaba y que había que estar con la esperanza y el espíritu lo más alto posible, que era muy peligroso cuando empezabas a deprimirte. O sea que también fuimos dejando ese tema de lado y fuimos concentrándonos cada vez más en lo que era imprescindible y necesario para lograr el objetivo, ¿no? Tenían conversaciones de, imagínate, ahorita estaríamos comiendo en tal lugar, tal cosa. ¿Qué estará haciendo ahorita mi mamá? ¿Qué estará haciendo ahorita mi papá, mi novia? Pero, ¿cuál consideras que fue el pensamiento que más te afectó? De todos los o la plática que más te afectó. Y pensar en la familia. Eso nos derrumbaba. Además, como éramos 4 primos hermanos, uno se murió en el accidente, quedamos 3, sobrevivimos 3. Hablamos mucho de la familia y hoy domingo estarán en casa de abuela y los viejos. Eso nos empezó a la tercera, cuarto día, nos dimos cuenta que nos destruía y suspendimos el tema ese, ¿no? De vez en cuando surgía, por supuesto, porque lo tenías ahí muy presente, el tema de la familia, que están haciendo en este momento, están sufriendo por mí, pero lo menos posible fui aprendiendo a manejar mis pensamientos, ¿no? Oye, Eduardo, ¿y no crees que esas pláticas tal vez sí los consumían mucho y los hacían sentirse muy mal, pero no crees que de alguna u otra manera esas pláticas igual les daban como una razón de seguirle echando ganas y de regresar? Muy buena pregunta me estás haciendo tú, ¿eh? Muy inteligente realmente, porque eso fue exactamente esos pensamientos que los fuimos graduando y seleccionando respecto a la familia, fue lo que nos dio fuerzas y nos alimentó llegar a luchar y a sufrir y a hacer todo lo que hicimos para lograr llegar a nuestra familia, ¿no? A nuestros padres y a nuestros seres queridos, que fue el objetivo único, claro y fuerte de todos. Entonces, eso que a veces lo hablábamos y nos venía el pensamiento, nos acordamos de papá, de mamá, y fue lo que nos fue alimentando para lograr lo que logramos y aguantar lo que aguantamos. Porque lo más fácil era dejarse morir y muchas veces todos tuvimos ganas de dejarnos morir, que era sencillísimo, ¿no? Entonces, ¿sí alguna vez pensaste darte por vencido? ¿Sí pasó por tu cabeza? En algunos momentos, pocos, nunca pensé, bueno, sí, llegué a pensar, bueno, ojalá me muera porque no aguanto más, ese tipo de cosas, que era en momentos muy cortos, porque sabías que era muy peligroso entristecerte y deprimirte, porque era el tobogán hacia la muerte, ¿no? Así que en algunos momentos muy cortos decía, no aguanto más, voy a dejar morir, yo no puedo seguir luchando, no aguanto más, y más de una vez pensé en eso. ¿Sentías mucho dolor físico? Increíblemente tuvimos cosas mínimas, heridas. Yo me acuerdo en el momento del accidente, un tenso dolor acá en la pierna y aquí, que inmediatamente bloqueé el sentido del dolor. ¿Cómo lo lograste? Y automáticamente la mente, en ese horror de la primera noche de caos, de frío, de hambre, de sed, no podía estar preocupándome por un dolor que tenía en la pierna. Tenía que buscar abrigos, ayudar a los que estaban moribundos, acomodar un poco el fuselaje para pasar esa primera noche que pensamos que iba a ser la única, y fueron 72 más o 71 más. O sea que me olvidé totalmente del dolor. Cuando pienso, sí me acuerdo que era un dolor intenso. Y recién me enteré de las heridas que tenía cuando me saqué la ropa 2 meses y medio después en el hospital. Tenía toda la sangre seca y bueno, ya unas cicatrices importantes, un músculo que me desapareció.
Oye, y cuando se fueron Roberto y quién fue el otro que se fue a buscar ayuda, fue Roberto. Y Nando. Roberto y Y Nando se Tintín. fueron. Salieron 3 al principio y Tintín volvió. Sí. ¿Tú creías que lo iban a lograr? ¿Sentías esperanza? Sí, teníamos que creer y pensábamos que iban a lograrlo sin duda. Estuvimos preparándonos un mes y pico, toda la logística, y los veíamos muy fuertes a ellos, dentro de lo posible a los que estaban mejores. Y teníamos que tener la esperanza, era la única manera. ¿Decretabas alguna vez de que sí se va a lograr, sí vamos a salir adelante? Sí, estuvimos convencidos, sin duda. Y cuando salieron estábamos convencidos y a la vez con ciertas dudas, ¿no? Y nerviosismo, claro. Nerviosismo, ni que hablar. Y cuando los vimos 3 días subiendo, y recién el tercer día, Cada vez se veían más cruzar, pequeños, ¿no? ahí nos empezamos a poner muy nerviosos porque era mucho más difícil de lo que creíamos, esa montaña enorme, ¿no? Cuando llega su rescate, ¿qué fue lo primero que pensaste, qué sentiste? En realidad lo primero que sentí intensamente, que empezó a emanar una felicidad intensa de mi ser, fue cuando escuchamos en la radio esa mañana temprano con Daniel, mi primo, de que habían llegado, ¿no? De que Canés y Parrado habían llegado a la civilización. Ahí empezó todo un estado de felicidad intensa, absoluta. Sentí una satisfacción de haber logrado lo que habíamos logrado. Sentí como que nacía de vuelta, que era como realmente sentí que volvía a una segunda vida, ¿no? Y ya te vuelvo a decir, una felicidad que nunca más se dio. No son instantes de felicidad como vivimos normalmente, sino que fueron unos chorros de felicidad que me salían por todos lados por semanas. ¿Cómo se siente esa felicidad? Y es una sensación de plenitud, de paz, de placer físico, psicológico, mental, espiritual, todo lo positivo y placentero que puedes imaginarte todo junto. Ahora, regresas a la ciudad. ¿Cómo vives esa primera semana, tanto con las otras personas, tanto tú, con tu familia? ¿Cómo fue esa primera semana después del regreso? Esa primera semana y ese primer año Okay. fue mucho más difícil, mejor dicho, fue dificilísimo y no me lo imaginaba eso, ¿no? Nosotros habíamos desconectado totalmente con esta civilización, con la ciudad, con la sociedad esta, para poder vivir en la otra que tuvimos que organizarnos. O sea que volver a esta, empezar a conectar otra vez, fue muy difícil. Obviamente no nos entendían, era imposible que alguien supiera lo que nos estaba pasando dentro de las cabezas nuestras, ¿no? Después de esa experiencia. O sea que me molestaba un poco todo, hasta mi madre me quería sobreproteger. ¿Te gustaba platicar el tema? Al principio siempre me gustó. Y al principio sí, poco y con algunas personas. Y después, sí, a medida que me fui acomodando, siempre me encantó, ¿no? Platicar con quien sea. Y tuve sí, largas charlas con amigos, con primos, con mis hermanos. ¿Qué sentías esos primeros momentos al contarlo? Yo creo que sentí, para empezar también inesperadamente, sentí nostalgia, ¿no? En muchos Sí. momentos de haberme ido de ese lugar, que había vivido los momentos más importantes de mi vida. Y después me fascinaba estar transmitiéndoles esa cosa tan increíble que viví y oír, escuchar esas preguntas y estar hablando de cosas tan interesantes, tan distintas, tan profundas de los seres humanos. O sea que sentía todo eso, me motivaba mucho hasta el día de hoy, ¿no? Ahora contigo, me encanta estar hablando de esto. Igualmente. Oye, desde que tú regresaste, ¿sabías que querías estar en este tipo de espacios, dar conferencias? ¿Sabías que querías compartir tu historia con el mundo? No, en absoluto. Era justo ayer hablaba de eso porque es curioso, ¿no? Como lo que es la vida y lo que son las cosas. Cuando salimos, mi madre y muchas de las madres nuestras, además de sobreprotegernos, empezaron a decirnos, son como apóstoles, tienen que salir a predicar y a transmitir lo que han aprendido. A medida que pasaban los días y les fuimos contando y fueron quedando impactadas, emocionadas, y yo decía, por favor, mamá, recién estoy empezando a acomodar mi cabeza y a volver a conectarme con la sociedad, y se ocurre hablar otra vez de que somos apóstoles. Y 50 años después, o 48, 45 años después, sin proponérmelo, estoy haciendo exactamente lo que mamá me pedía, ¿no? Estoy transmitiendo esta historia, sé que le ayuda a mucha gente, la historia está salvado a personas de suicidio, de depresiones profundas, o sea que es genial. Debe estar chocha la vieja porque estoy haciendo lo que no me pidieron hace 50 años, ¿no? Ahora, después de muchísimo tiempo del accidente, sale la película La Sociedad de la Nieve y llega, pues ahora sí que a nuevas generaciones, a la gente joven, pero a la gente no tan joven, y se vuelve, pues ahora sí que algo masivo, ¿no? Me comentan que 128 millones, 260 millones 260 millones en Netflix. de personas
que han visto la película de todas edades, de todas las generaciones, pero ¿qué tan real es, es la película, ¿no? ¿Qué tan real son las cosas que pasan en la película? Y si tú alguna vez estuviste en contacto con la producción, diste tu punto de vista, diste entrevistas para la creación de la película. Mira, yo conocí al director a Bayona, lo conocí hace 8 años, algo así, en un desayuno en Madrid, creo, en Barcelona, en Madrid, creo, y que recién estaba con el proyecto en la cabeza, lo estaba empezando a procesar él, que es una especie de obsesión cuando conoció nuestra historia, de hacer su película, como a él le parecía que había que hacerla. Cuando me dijo cómo pensaba hacerla, y bueno, me dio 2 o 3 detalles, siempre me acuerdo que me habló de los silencios, cómo utiliza los silencios en sus películas. Yo dije, este es el director que siempre estuve esperando y se va a hacer la película que siempre quise y necesito que se haga. Y desde ese entonces tuvimos absolutamente contacto todo el tiempo, cada vez más. Fueron montones de veces al Uruguay, nos grabaron horas, nos encontramos en España, en Uruguay otras veces. Nos preguntó hasta lo más mínimo detalle de todo, de los sonidos, de los olores, de los colores, de la ropa, de todo. Por eso que la película es maravillosa, ¿no? Es la historia nuestra contada, te diría que con un 95% de exactitud. O sea, tú ves la película y sí te identificas. Totalmente. El salir adelante fue un trabajo en equipo maravilloso. Ajá. ¿Cómo fue ese trabajo en equipo y qué aprendiste sobre el trabajo en equipo? Sí, realmente generamos o organizamos un equipo formidable, que tampoco fue expresamente organizado, digamos, formado, ¿no? Se formó porque Se tenía que formar. se tenía que formar, y nos dimos cuenta inmediatamente que había que trabajar en equipo, y cada uno hizo el máximo de lo que pudo hacer en las tareas que podía hacer mejor. Y nadie le dijo a nadie lo que tenía que hacer, que eso siempre no, lo comento en las empresas, ¿no? Que bueno sería las empresas y cada uno fuera al puesto, al lugar donde va a ser la tarea que más le guste y que mejor la hace, ¿no? Que eso normalmente no se da en una empresa. Y allí sí, exactamente fue así. Algunos podían caminar, estaban físicamente más fuertes, hacían las expediciones y salieron. Otros casi no se podían mover, que estaban con las piernas rotas, y ayudaban ahí alrededor del fuselaje a limpiar, a secar los almohadones cuando había sol, etcétera, etcétera. Otros hacían agua. Así que realmente fue un equipo formidable. Yo creo que uno de los motivos, sí, para que se haya formado también ese equipo, que todos tuvimos un objetivo clarísimo, ¿no? Todos enseguida luchamos, trabajamos en pos de ese objetivo que era llegar a casa, ¿no? ¿Cómo era la relación ahora sí que entre todo el equipo y todos los que estaban desde antes de subirse al avión, cuando estaban ya en los Andes esos 72 días, y cómo es su relación hoy con los supervivientes? Bueno, había muchos de los chicos yo ni los conocía, a pesar que iban al colegio, ¿no? Que yo había ido, pero eran casi todos los que jugaban al rugby en ese momento, eran chicos de 19 años, yo tenía 25 de los... Eras de los más grandes. Éramos de los grandes, o sea que los menores ni los conocía. Yo ya había salido del colegio cuando ellos entraban, ¿no? Así que nos hicimos amigos, nos conocimos ahí. Apenas los conociste ya cuando se había A muchos de ellos caído el avión. ahí. Casi todos, te diría, ¿no? Wow. Los conocí ahí. Conocí al hermano, conocí al tío, pero a ellos no. Y salimos siendo una especie no sé si una especie de hermandad o de qué, cómo llamarle. Y somos un grupo de personas totalmente unidas por esa experiencia que vivimos. A veces hemos estado un poco más separados, un poco más juntos. Y bueno, últimamente estamos todos con tiempo, y estamos siempre todos pendientes de lo que hace uno y otro, y tenemos un grupo de WhatsApp y bueno, súper unidos. ¿Cómo se llama su grupo de WhatsApp? Alguna vez me lo han preguntado. Se llama Cordillera. Wow. Oye, entonces ahorita pues la relación es muy buena. Vínculo muy fuerte. ¿Hablan mucho del tema? Eso es gracioso también, porque una vez me lo han preguntado, y alguien me preguntó si más o menos eso hablan mucho del tema o siguen hablando del tema. Hablamos siempre del tema, cada vez que nos encontramos. No hay vez que nos hayamos encontrado que no hablemos del tema. En una fiesta o en un velorio, siempre terminamos hablando del tema. Has regresado a la cordillera varias veces, no más de 15 veces. 20 veces. 20 veces has regresado. Pero quiero que te vayas a la primera vez que regresaste. ¿Cómo fue? Cuéntame esa historia. Eso fue algo inesperado también. Porque cuando salimos, nos rescataron, creo que todo nos pasó. Sí, rápidamente el fuselaje desaparecía de nuestras vistas, 230 metros no se veía nada, y sentimos una tremenda nostalgia y tristeza de irnos a pesar de la alegría y la euforia que teníamos. Inexplicablemente. Y en el año 95, creo que fue, empezamos a sentir ganas todos de volver, y vamos, y bueno, y fuimos.
13 de nosotros, de los 16. Volvimos ahí solos con unos guías argentinos. Pasamos una noche allá arriba, al lado de la cruz, al lado del lugar donde habíamos pasado los 72 días, que nos pegamos un ojo, por supuesto no pudimos dormir ni un minuto, yo creo, estábamos con una excitación, una emoción. Había mucho viento, muchos ruidos, también temores. Y esa fue la primera vez que tuvimos necesidad de volver inesperadamente. Se ha vuelto algo exponencial, ¿no? Todo el mundo sabe lo que fue. Y obviamente se exponenció después de lo de la película, ¿no? Pero tú, ¿cómo has vivido sobre todo en Uruguay, me imagino, ¿no? Que todo el mundo te conoce, eres un rockstar total. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo ha vivido tu familia, ¿no? El que, pues la gente sabe quién eres, la gente te conoce, la gente te admira. ¿Cómo lo vives tú y los que te rodean? Mira, es gracioso, ¿no? Curioso, porque te diría que estos 50 años hasta ahora, hasta la película, sí, la gente en general te conocen, pero nunca fui un rockstar en Uruguay hasta ahora. Y la gente sentía que entrabas a un banco o a un restaurante y alguno te reconocía y listo. Pero después de la película es una cosa, es una locura, ¿no? En Uruguay y en todo el mundo. Todo el tiempo la gente te reconoce, se te acerca, te pide fotos, te felicita, selfies. Y en Uruguay es absolutamente distinto ahora que lo que era Sí, claro. los 50 años anteriores. Y en el mundo también me reconocen en lugares insólitos. En Madrid, de noche, en un restaurante en la vereda bajo una sombrilla y te reconocen. En los aeropuertos, entrando el avión, en el avión. Todo el tiempo es asombroso, ¿no? Que yo, como soy de otra generación, 2 generaciones o 3 Se te hace tuya, totalmente... no me imagino, claro, los jóvenes que están con la historia, Claro. tienen mi cara presente porque la ven todo el tiempo y buscan cosas en internet. Entonces me reconocen en todos lados. Ahora igual has convivido con muchos jóvenes dando conferencias en universidades, das conferencias en todos los lugares, ¿no? En escuelas, en conferencias corporativas. Pero ¿cuál es el mensaje que tú quieres compartir, no? O sea, tú vas a la conferencia diciendo con qué mensaje quiero que se queden. Y yo creo que básicamente lo que más me importa es que sean conscientes de lo que hablamos hace un rato, ¿no? El potencial que tenemos, para dirigir el rumbo de nuestras vidas. Yo creo que eso es lo que más me trato de transmitir. Somos capaces de encontrar el rumbo, seguir el rumbo y que no nos desvíen con el poder que tenemos en nuestras mentes, que no nos maree el ruido de la civilización, el ruido del consumismo, el ruido de todo eso que sabemos, ¿no? Eso para mí es una de las cosas más importantes. Y también que se animen los jóvenes a estar en silencio, que es otra de las cosas de las enfermedades de esta civilización. El ruido, que no te deja tiempo ni darte cuenta de quién sos. O sea, que estén en silencio, que se animen a entrar dentro de ustedes mismos, que busquen lugares en la naturaleza, el mar o en la montaña para esos silencios, y van a ir encontrando el camino para ser mucho más felices en esta vida, ¿no? Y más plenos. Eduardo, si hoy pudieras regresar a platicar con el Eduardo de 25 años y con todo el grupo que estaba en la cordillera de los Andes, ¿qué les dirías? ¿Qué les diría? Les diría, la vida vale la pena siempre, hay que volar la vida en todos los momentos. Vamos a pasar por momentos muy difíciles, pero vamos a tener que luchar para seguir vivos y seguir valorando la vida. Después de las experiencias difíciles, duras y de grandes luchas, uno sale mucho más fortalecido y valorando más la vida. Así que, chicos, vamos a vivir una aventura muy dura, pero vamos a salir mucho mejor. Me impacta muchísimo esta plática que tuvimos. Te agradezco muchísimo el que me hayas regalado tu tiempo, toda la experiencia, el que nos hayas compartido todo lo que viviste y sobre todo todos los aprendizajes que tuvo esa experiencia. Si le pudieras dejar un último mensaje a todos los jóvenes que te escuchan, ¿qué les dirías? Le diría que viva la vida, que la vida vale la pena vivirla siempre, que valoren estar vivos. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Para mí ha sido un gustazo también estar contigo, porque además en estos 50 años, mira que me han preguntado muchas cosas, pero tú me has preguntado 3 o 4 cosas que nunca me habían preguntado, interesantes, Muchas gracias. inteligentes. Pues aprendí muchísimo en esta entrevista.
Espero que todos los que nos hayan escuchado también hayan aprendido muchísimo. Yo soy Tomás Karam. Este fue el episodio número 7 de Crezcamos como los Grandes. Nos vemos en el siguiente episodio.